¿Qué tal, mis estimados jóvenes, hermanos, amigos, escuchas? Les habla hermano Isaías Rodríguez Arispe, maestro de la clase de homilética en el Seminario Bautista Misionero Mexicano Isaías Rodríguez Vázquez, patrocinado por la Iglesia Bautista Berea de Monterrey, AR, en Monterrey, Nuevo León. Esta es la sesión número 14 del curso de homilética 2. Tal vez por distracción, por descuido, por cosas de la edad, he estado diciendo ubicaciones diferentes, por así decirlo, en cuanto a la clase. De repente digo que es del segundo año, de repente digo que es del primer año. En realidad estamos en el primer año, en el segundo semestre, y le llamamos homilética 2 porque el primer semestre se ocupa en ver los sistemas o los modelos de predicación temática y la predicación textual. Pero el segundo y el tercero los dedicamos a analizar un método de predicación expositiva. Y el cuarto lo dedicamos a pura práctica. Así que si bien el curso es para primer y segundo año, estamos ahorita en el segundo semestre. Y esta es la sesión 14 del semestre de enero a mayo del 2020. Y si usted recuerda, en la sesión anterior, en la clase anterior, hemos estado viendo el capítulo 4 de ese libro de texto, La Predicación Bíblica, del Dr. Haddon Robinson. Lo he estado recomendando, lo he estado mencionando, un excelente libro de texto. Le he estado diciendo dónde y cómo puede usted conseguirlo en nuestras propias páginas de seminario o de iglesia. Y es un texto muy recomendable, casi autodidáctico. Si usted lo va llevando, sí, va a tener algunas dudas, algunas preguntas, pero a la vuelta de leerlo y aplicarlo, va usted a entenderlo. Sin embargo, aquí tenemos la opción de compartirlo desde un punto de vista de referencia ya de experiencia. Yo tengo, como le he dicho en otras veces, probablemente unos 20 o 25 años de conocer este texto, casi desde que salió. Me tocó el privilegio de traducirlo por primera vez para uso en nuestra escuela y lo pusimos en nuestra página de internet a disposición del que lo quisiera tomar. Y no pocas instituciones lo han tomado y se han beneficiado de ello, lo cual nos da mucho gusto. Y este es un modelo de 10 etapas. Y a lo largo de todo este semestre hemos ido lentamente, pero con firmeza, con seguridad, con detenimiento, hemos ido viendo cada una de las etapas, porque todas ellas son sumamente importantes en la producción de este artículo o producto, valga la redundancia, que se llama un mensaje expositivo. El mensaje expositivo es toda una obra de disciplina, es una prueba de disciplina. El predicador a veces se toma muchas libertades en sus mensajes y a veces su congregación se lo permite, se lo tolera y uno se acostumbra o se mal acostumbra y eso a veces confunde y hace que perdamos un poco el rumbo. Pero cuando aprendemos a dominar un método como es este que nosotros recomendamos, ya hay una consistencia entonces en nuestra práctica de predicación. Las etapas son muy sencillas. Rápidamente un repaso. La primera de ellas dice, seleccione el pasaje del que va a predicar. Obviamente, aunque hay predicadores que predican sin tener un texto especial, pues se puede hacer, pero no le podríamos llamar un mensaje expositivo, porque en este modelo ese es el principio del camino. Primero que nada, un pasaje a seleccionar, porque el mensaje viene del texto. Y si no tenemos un texto, entonces, ¿qué mensaje vamos a comunicar? De modo que uno escoge su pasaje. La segunda etapa dice, estudie el pasaje y haga sus anotaciones. Cuando vimos esta etapa desde el principio, yo propuse en esta clase a mis alumnos que escogiéramos un pasaje para irlo desarrollando a lo largo de todo el semestre y si era necesario hasta el siguiente semestre.
Y así no solamente estarían ellos haciendo un ejercicio en vivo, sino que les quedaría un buen mensaje, tipo, modelo, y lo podrían predicar en cualquier momento porque era producto de ellos. Y escogimos entre todos el pasaje de la epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Nos gustó, y digo nos porque todos participamos en la selección del texto, los versículos del 17 al 21, y hemos estado avanzando poco a poco. Lo primero que fue, escoja el pasaje del que va a predicar. Y luego yo les dije a mis alumnos, ahora sí pónganse a estudiarlo. Estúdienlo desde todos los puntos de vista posibles. Y para hacérselas un poco más fácil, yo les conseguí una traducción del griego al español, con sus análisis gramatical, con significado de palabras, con todo eso, que ya fue un buen avance y es una lección también importante. Y dije, utilícenla, pónganse a aprovecharla y vean qué más pueden ustedes sacarle. Cada quien hágalo. Y cuando salgan algo interesante, anótenlo y váyanlo tomando en cuenta. Y ya llegará el momento en que todos lo juntemos. Segunda etapa, estudie el pasaje y haga sus anotaciones. Tercera etapa, al estudiar el pasaje, obviamente el pasaje que usted escogió para texto de su mensaje, relacione las partes del pasaje unas con otras a fin de determinar cuál es la idea exegética y cuál es su desarrollo. ¿Cuál es la idea exegética? Eso simplemente responde a la pregunta ¿de qué habla el pasaje? Bueno, encontramos que algunos pasajes hablan del amor de Dios, hablan de la Santa Cena, hablan de los milagros de Jesús, hablan de la pesca milagrosa, lo que sea. El pasaje tiene un tema y el tema es siempre el mismo. Pero usted cuando lo estudia entonces ve precisamente cuáles son las partes del texto, cómo se relacionan, qué dice aquí, qué dice acá, qué dice acá, qué dice acá, qué parece decir todo, cuál es la idea, de qué está hablando. Pues está hablando acerca de la humanidad de Jesucristo, por decir algún pasaje X. Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿y qué dice acerca de la humanidad de Jesucristo? Lo que encontramos es que una idea tiene estos dos elementos. Tiene un sujeto, que es el que responde al qué, ¿verdad? Y un complemento que responde al qué dice acerca del qué. Y entonces ahí estamos nosotros relacionando todas esas partes hasta que podemos nosotros ya en todo caso producir una idea breve, un párrafo breve, unas 15, 20, 30 palabras no más, en donde digamos el pasaje habla de esto y dice esto, esto y esto en muy pocas palabras. Esa es la idea exegética. Luego viene otro concepto que se llama idea homilética o proposición. Pero antes de eso, estamos en la cuarta etapa. Ya tenemos la idea homilética, la idea exegética. Entonces la cuarta etapa dice, someta la idea exegética a 3 preguntas para su desarrollo. Es decir, la idea hay que darle eso, desarrollo. ¿Qué dice el pasaje? Pues dice que hay que vivir correctamente, como dice el pasaje de Efesios. Aunque es muy vago eso, definitivamente. Lo hablaremos un poco más al final de la clase. Pero ¿qué dice acerca de cómo se vive rectamente? O cómo no se vive rectamente. Y ahí está el complemento de la idea. Y entonces lo que uno tiene que hacer es preguntarse por dónde va el desarrollo de esta idea. ¿Qué es lo que pasa con esta idea? Y el autor nos sugiere que hagamos 3 preguntas básicas para ver por dónde va el desarrollo de la frase. La primera pregunta ya la vimos y es, ¿qué significa eso? Y eso habla de algo muy extraño en la idea, en el texto bíblico, que necesitamos explicarle a la gente. Y el autor nos da algunas ilustraciones de ello. Por ejemplo, cuando Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, hoy en día, ¿quién sacrifica qué cosa a los ídolos? Bueno, sí vemos que en algunos lugares, en algunas fiestas religiosas de nuestra patria, la gente lleva ofrendas, normalmente flores, lo que llamaban antes milagros. Yo me acuerdo que yo un tiempo vivía en Cadereyta, Jiménez, aquí cerquita de Monterrey,
y la casa de mi abuelo estaba en la mera esquina de la plaza principal. En los poblados así, a un lado está la presidencia municipal, al otro lado está la catedral principal y por el otro lado hay negocios y diversos edificios. Pues ahí estaba la catedral y en la mera esquina estaba la casa de mi abuelo. Mi abuelo era relojero y él se encargaba de darle cuerda al reloj de la catedral todos los días a la misma hora. Él iba, subía con sus herramientas y todo. En alguna ocasión subí yo con él. Todo un escenario a ver el pueblo desde 20, 30 metros de altura. Pero lo que a mí más llamó la atención es que él vendía milagros. Vendía milagros, no hacía milagros, vendía milagros. En su joyería tenía ahí un apartado. Yo a veces me quedaba robado viendo el mostrador con pequeñas figuritas de oro, ¿verdad? Y esas figuritas de oro les llamaban milagros. Y entonces la gente los compraban en la joyería, iban y los ofrecían ahí en el altar de su patrón favorito, de su santo o santa o qué sé yo. Lo curioso es que muchas veces el mismo sacerdote al fin de una fiesta o algo recogía los milagros y venía y los vendía a la joyería, que los compraba como oro por peso, ya no por pieza, sino por peso. Y los fundían y volvían a hacer esos milagros. Hay que explicar algo a la congregación de un pasaje así. Entonces la pregunta, ¿qué significa eso? Es la clave. Entonces el mensaje va a irse desarrollando a través de una explicación y mientras más amplia y más complicada sea el tema de discusión, más detallada y más completa tiene que ser la explicación. Y eso le va a dar forma al mensaje. Se va a desarrollar a lo largo de esa pregunta. Pero si el tema es muy claro y no necesita explicación, entonces probablemente la pregunta ¿es cierto eso? Es decir, está bien, lo entiendo. No necesito que me lo expliques, pero ¿es cierto? Y el autor nos hizo pensar varias veces nos mencionó. Dijo, usted tiene que entender que la gente no cree simplemente porque está en la Biblia. Si usted le dice, pues está en la Biblia, pues puede estar en la Biblia o en 10 Biblias, pero yo no lo creo. Es que todo lo que está en la Biblia es cierto. Pues sí, pero yo no le concedo razón a eso. Entonces, no es que sea cierto simplemente porque está en la Biblia. Está en la Biblia porque es cierto. Hay un ligero giro ahí en el pensamiento. Pero el punto es este, hay que validar, hay que demostrar que lo que está ahí es cierto y es verdadero. Y por eso vale la pena considerarlo. Entonces ya no será explicación lo que llevará nuestro sermón a su desarrollo, sino será una validación. Serán pruebas, elementos de juicio, serán argumentos, serán cosas que nosotros digamos, supongamos que estamos predicando acerca de la resurrección de Jesucristo. Bueno, es indiscutible. Todo el mundo, en el mundo cristiano, todo el mundo acepta que Cristo resucitó. Pero los romanos no lo creían, los judíos no lo creían. ¿Cómo los vamos a convencer? Pues hay que acumular argumentos para demostrarlo. ¿Qué argumentos se le ocurren así rápido, así nomás de memoria? Pues por ejemplo que él dijo no una sino varias veces, voy a resucitar. De modo que esa es lo anunció. No solamente eso, sino que él resucitó a un par de personas, o más de un par de personas, 2, 3 personas durante su ministerio terrenal. Son evidencias. Y luego no solamente la tumba vacía. A pesar de los soldados y todo, la tumba estaba vacía. ¿Cómo lo explicas? Así que no hay mucho remedio, no hay mucho a dónde ir. O lo crees o no lo crees. O lo que dice la Biblia es cierto o es la mentira más grande que ha habido. Entonces el mensaje se va a desarrollar a lo largo de la línea de validación. ¿Es cierto eso? Y eso fue lo que hemos estado viendo y en la última clase nos habíamos quedado ahí. Y vamos a entrar entonces a la tercera pregunta de desarrollo. Estamos en la página 54, capítulo 4, y la pregunta dice, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Aquí es donde yo quiero entonces comenzar y le quiero hacer una pregunta a usted, predicador, a usted, hermano, que toma la palabra en los cultos, en apoyo a o en sustitución del predicador. Permítame preguntarle esto. Hablando de los sermones que predicamos nosotros cada domingo,
Dígame, ¿para qué los predicamos? ¿Para qué los predicamos? Dice usted, pues qué rara pregunta. Es que es domingo, hay que predicar. Ah, sí, hay que predicar. Entonces, los predicamos porque es domingo y hay que predicar. ¿Es eso todo? Pues no, pero es que pues queremos que la gente entienda lo que dice la Biblia, que entienda qué dicen los pasajes. Ah, muy bien. Así que para que la gente entienda un pasaje y se vaya a su casa muy contenta diciendo, ya entendí el pasaje. Lo que necesitaba yo era entenderlo, es que no lo entendía. Pues ¿cómo querían que estuviera yo contento si no lo entendía? Pero ya lo entendió. ¿Ya usted está satisfecho? Hay más en la pregunta. Porque no predicamos solamente para que la gente entienda, sino para que también sepan que la Biblia dice la verdad. La Biblia no miente. O sea, la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Y es cierto. Pero aparte, ¿es todo lo que buscamos con un mensaje? Si eso fuera todo lo que buscamos, yo diría, pobres pastores somos. Pobres predicadores somos. Tendremos congregaciones muy conocedoras y defensoras de la verdad de la Biblia, pero sus vidas seguirán tan emproblemadas como al principio. Sus vidas no han cambiado para nada. Bueno, no, dice usted, definitivamente que no, porque hay otra razón por la que predicamos. ¿Cuál es esa razón? La razón es que buscamos que lo apliquen a su vida. Entonces ya estamos cayendo en algo más práctico. Buscamos no solamente que nuestros oyentes entiendan un pasaje, que acepten que es verdadero, que es bíblico, que es válido, sino lo más importante, buscamos que lo apliquen a su vida. Y esa es una gran parte de nuestra responsabilidad como pastores. Hace rato le decía yo de un pasaje que hemos estado trabajando aquí en la clase, tipo laboratorio. Un mensaje expositivo basado en Efesios capítulo 4, versos 17 al 21. Ahora, si usted ya lo leyó y seguramente ya lo leyó varias veces, usted se da cuenta definitivamente de que ahí hay partes bastante difíciles de entender. Si mal no recuerdo, la clase anterior dedicamos los últimos 10 minutos a avanzar en la comprensión del pasaje. Y yo le decía, por ejemplo, pregúntese, ¿qué quiere decir mente? Porque dice el pasaje ahí que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir la palabra mente? ¿Qué quiere decir la palabra vanidad? ¿Qué quiere decir entendimiento? Que está en el siguiente versículo. Haga una lista de todas las palabras que usted no entiende y búsquelas y procure entenderlas perfectamente bien. Luego ponga las expresiones juntas y pregúntese cómo debo entender esta expresión y muchas cosas más. Pero la pregunta también es, ¿para qué estoy buscando esos significados? Obviamente para entenderlos primero yo y luego para explicarlos a mi congregación. ¿Y ya eso es todo? No. Yo quiero explicar todo eso para que mis oyentes lo entiendan, pero lo más importante, ¿qué dijimos? Para que lo apliquen a su vida. Así que la aplicación es la tercera pregunta de desarrollo y responde a la pregunta, ¿qué importancia tiene? Acuérdese, explicación, validación y ahora aplicación. Ahora, cuando estamos pensando en aplicar una lección bíblica, un principio bíblico a nuestra gente, la primera pregunta que tenemos que considerar, y todo esto ya entrando al desarrollo de nuestro texto, al estudio de nuestro texto para esta sección, la primera pregunta que tenemos que considerar es, ¿qué tan iguales o qué tan diferentes son los miembros de mi congregación comparados con los hermanos a los que fue escrito este pasaje inicialmente? Por ejemplo, en el caso de los Efesios. Ya en la investigación inicial hablamos de dónde estaba la ciudad de Éfeso, qué era, cómo se formó esa congregación, qué papel jugó Pablo ahí, todas esas cosas, porque ya estamos dándole bastante forma
a, a nuestro texto, a nuestro mensaje. Y repito, la pregunta es, ¿qué tan iguales o qué tan diferentes? Porque si son muy iguales, entonces van a entender fácilmente lo que voy a decir. Pero mire, déjeme tratar de mencionarle lo diferente. ¿A qué grado pueden ser diferentes unos grupos de otros? Aquí en Monterrey y en toda la República Mexicana hay una cadena de restaurantes que se llama VIPS, VIP. Y es proverbial irse a tomar un café al VIPS, ir a desayunar al VIPS, a tomar un pastelito en el VIPS. Si yo digo aquí en un domingo en la mañana, el pasado viernes fui con mi esposa o con mi familia a comer al VIPS, todo el mundo entiende, porque somos iguales, ellos han ido también a los mismos lugares. Pero hace algunos años me tocó el privilegio de viajar por el sur de México. Hay unas misiones allá en el estado de Chiapas y se había abierto un campo, o más bien un campo que ya estaba abierto y algo desarrollado, nos buscó para asociarse con nosotros en nuestra Asociación Nacional de Iglesias. Y entonces, pues me llamó la atención y fui a visitarlos. Y los hermanos son súper amables, ¿verdad? Y obviamente sabiendo que yo iba, citaron a toda la congregación. Pero aquí empiezan las diferencias. Ellos sabían qué día venía, yo no sabían a qué hora llegaba. Ya cuando se acercó el día, cuando nos apartamos de la carretera principal y comenzamos a circular hacia la población, unos 3-4 kilómetros dentro de la carretera, ya metidos propiamente en la zona de selva, llamémosle así, notaba yo que las gentes nos veían con cierta curiosidad. Y más adelante algunos chamaquitos iban corriendo casi a la par con nuestro auto, no íbamos muy rápido porque el camino estaba un poco disparejo. Para cuando llegamos a al lugar de la ranchería y dimos la vuelta y nos acomodamos y nos dispusimos a entrar a la propiedad, empezó a sonar una música en un altavoz de allá. Qué raro, dije, nos reciben con música cristiana, con un himno. Qué bien, qué buen detalle. Enfrente del templo había o existe todavía un templo de otra denominación, también cristiana, que también tiene sus bocinas al exterior. No me pude quedar yo con la curiosidad y pregunté que para qué eran las bocinas. Dijeron, es que los hermanos cuando oyen eso saben que hay culto. Qué interesante. Entonces pues no sabíamos qué día venía usted, así es que no les pudimos decir el domingo pasado, pero ellos sabían que venía, están listos. Dije yo, ya no va a venir nadie. Si voy llegando, me tengo que ir en unas 2-3 horas, tengo aquí 2 horas para estar con ellos y de partir, bueno, pues lo que sea que podemos aprovechar es bueno. No, los hermanos empezaron a llegar. La música les dijo, hay visita, hay culto, háganse presentes. Yo me imagino si aquí yo en Monterrey pongo los audífonos en el templo un día X, la gente no entendería ni para qué, dirían, qué raro están poniendo música ahí en la iglesia Berea, pero nadie se apersonaría. Pero la sorpresa grande y la diferencia fue esta: cuando yo estaba predicando, pues yo llevaba una de mis notas de mis mensajes que había predicado para ver cuál se podía adecuar ahí. Reconozco que no llevaba mensajes especiales para predicar. Y entonces comienzo a hablar, ¿verdad? Y la Biblia les es común a ellos. El pasaje les era común, pero yo tratando de explicar, ¿verdad? Dije, imagínense a un grupo de hermanos de una etnia de las que habitan en el sur, que a duras penas hablan el español, y me pongo yo y les digo yo, imagínense que yo entro a un VIPS y pido y que no sé qué, no sé cuánto. Todos en la casa se quedaron con la mirada perdida. ¿Me entienden lo que es un VIPS, verdad? Ni un movimiento. ¿Por qué no me entienden lo que es un VIPS? Porque ellos son muy diferentes en su cultura a la cultura de la ciudad. Es un ejemplo sencillo. No es un concepto bíblico el que estoy tratando de explicarles. Es una ilustración, es simplemente un lugar. Ahora imagínense cuando estoy tratando de explicar un concepto bíblico en un contexto cultural totalmente diferente al del contexto en el cual fue dado ese pasaje.
Por eso le digo que la pregunta más importante para contestar dentro de este segmento, ¿qué importancia tiene? Es qué tan parejos, qué tan parecidos, qué tan iguales son mis oyentes a aquellos que escucharon esas palabras por primera vez. Porque si son muy iguales, el pasaje se entenderá con facilidad. Pero si hay mucha diferencia, entonces la comprensión, aplicación, será un poco más complicada. Yo estaba pensando cuando preparaba mis notas y decía yo, por ejemplo, ¿cómo puedo ilustrar esto a mis alumnos? Y pensaba yo, si en pleno siglo XXI, aquí en mi púlpito, aquí en la iglesia donde yo predico, yo escojo predicar un día acerca de el endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? A Jesús le dice, mira que pasa esto y actúa así y así, y se avienta a la lumbre y que no sé qué, y no sé cuántos, y qué cosa tan tremenda. El pasaje le llama el endemoniado gadareno, capítulo 8 de Marcos. Jesús lo sanó, pero ¿qué tendría yo que explicarle a la gente hoy en día? Por ejemplo, ¿qué entendería la gente por un endemoniado? ¿A quién llamaría usted un endemoniado? ¿Y por qué lo haría? ¿Alguien que está muy enojado? ¿Alguien que está en desacuerdo con usted? ¿Alguien que se rehúsa a creer lo que usted dice? ¿Le llamaría endemoniado? Pues no, definitivamente no. ¿Alguien que actúa muy raro? ¿Que se mueve, que va y que se esconde, que se mete abajo de la banca o qué sé yo? Pues diríamos, ese está medio raro, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo le llamaría a la gente? ¿Endemoniado? Yo no soy médico, ni psiquiatra, ni nada, pero me imagino que llamarían un comportamiento extraño. Dirán, lo que pasa es que es una persona esquizofrénica, o algo así por el estilo, uno de esos términos que dice uno, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿cómo convencemos a una audiencia de que hoy en día hay endemoniados y que estos pueden ser sanados en forma definitiva e instantánea y que pueden ser devueltos a una vida normal? Es más, usted es pastor, usted está estudiando para pastor. Nada más se la pongo así de este tamaño. Imagínese que el próximo sábado por la noche está usted preparando ya los últimos toques del mensaje el día siguiente y le hablan y le dicen, hermano, venga por favor. Urge que venga usted a esta parte aquí y le dan la dirección. Y usted quiere ayudar, quiere servir, quiere mostrarse solícito a la congregación, pero pregunta, ¿qué pasa? Y le dicen, aquí hay un endemoniado y queremos que usted venga y lidie con él. ¿Qué haría usted? Nada más para que vea las diferencias entre los tiempos bíblicos y los tiempos actuales. Igual, por ejemplo, se me ocurre, hay un pasaje allá en el Evangelio en donde traen a una mujer adúltera a Jesús. Y la traen y la avientan ahí delante de él. Y la ley decía que a la mujer que fuera sorprendida en adulterio, ¿qué le va a pasar? ¿Se acuerda? La pena era la lapidación. Aprendas esa palabra, es una palabra elegante, lapidación. Eso quiere decir que la mataban a pedradas. El episodio está muy interesante, pero ¿se arriesgaría usted a decir ahora que una mujer que sea sorprendida en adulterio merece ser lapidada? ¿Qué cree usted que pensaría la gente que lo está escuchando? Hoy en día ha habido tantos cambios que ya casi ni se persiguen esas conductas como delictuosas. Vaya, lo que estoy tratando de decirle es que considerando las situaciones bíblicas y las situaciones a las que usted le va a presentar, usted tiene que pensar en no solamente explicar, no solamente validar, sino mostrar todo el significado de aquel pasaje para que la gente de hoy en día entienda que es importante esa conducta o ese cambio o esa decisión o esa modificación.
Y si nos brincamos ese paso, podremos tener muy buen material preparado, pero dejamos a la gente atrás allá, la perdimos de vista completamente y adiós, hasta el próximo pasaje. Quiero llamar la atención de usted, acompáñame por unos instantes a la página 55 de nuestro texto, en el segundo párrafo, que dice así: la interpretación correcta es fundamental a la aplicación perceptiva. Ve, entonces no solamente tengo que tener la aplicación, sino tengo que entender primero, interpretar correctamente, para que luego yo lo pueda aplicar. Nosotros no podemos decidir lo que un pasaje significa para nosotros si antes no hemos decidido qué significa. ¿Qué quiere decir eso? A fin de lograr esto necesitamos sentarnos ante el escritor bíblico y tratar de entender lo que él quiso comunicar a sus lectores originales. Solamente cuando hayamos comprendido lo que quiso decir en sus propios términos y en su propia época, podremos definir claramente la importancia que el pasaje puede tener en nuestra vida el día de hoy. Otra vez hay que entender entonces el pasaje tal y como fue dicho aquellos primeros. Y han pasado 20 siglos y es bastante difícil una cosa y la otra, pero es nuestra responsabilidad. A la vuelta de la página, en la página 56, en el párrafo 3, el autor nos pregunta, o nos dice, ¿verdad? A partir del párrafo 3, dice: ¿cómo podemos proceder entonces a responder a nuestra tercera pregunta de desarrollo? Y luego, ¿qué importancia tiene? En primer lugar, la aplicación debe provenir del propósito teológico del escritor bíblico. O sea, necesitamos pensar, necesitamos definir qué era lo que el predicador tenía en mente. Y continúa diciendo: el predicador necesita no solamente entender lo que el texto dice, sino también la preocupación del autor que le hizo decir lo que dijo y la manera como lo dijo. Su trabajo de intérprete, el suyo, el mío, por lo tanto, no está terminado sino hasta que ha podido captar la intención teológica del texto. Mientras no haya logrado lo anterior, él, o sea, usted y yo, no puede interpretar el texto y bien puede malinterpretarlo atrozmente, atribuyendo a sus palabras una intención muy diferente a la de su autor. Y eso lo hemos visto en no pocas veces. Y luego remata en esta misma página al final diciendo: he aquí algunas preguntas, fíjense bien, he aquí algunas preguntas que nos ayudan a descubrir el propósito teológico del autor, preguntas que nosotros tenemos que hacerle al pasaje, porque el autor ya no vive, pero el pasaje ahí está, y podemos investigar lo más que sea posible, y venir con respuestas. Y luego nos pone 5 preguntas, por ejemplo: ¿hay en el texto alguna indicación de propósito? Que diga, por ejemplo, Pablo, queriendo convencer a aquellos, les dijo, el propósito era convencer. O el Señor Jesucristo quiso explicar, hacer más claro este concepto a Nicodemo, y por lo tanto, entonces el propósito era explicar. Entonces la pregunta es: ¿hay alguna indicación de propósito? ¿Comentarios editoriales? ¿Qué quiere decir comentarios editoriales? Bueno, por ejemplo, hay alguna frase, no recuerdo ahorita exactamente dónde, pero puede haber alguna frase, de hecho la hay, donde dice: esto lo decía por causa de esto y esto y esto. Ese es un comentario editorial del autor, no del que dijo, el que está citando, pero del autor que está reportando, que está escribiendo. Un comentario editorial, por ejemplo, lo menciona aquí nuestro autor, es con relación al libro de Ruth. Y luego también me parece que viene otra más enseguida. Otra pregunta. La pregunta número 2 dice: ¿hay evaluaciones teológicas hechas en el texto? Es decir, nos está diciendo cómo andaban las cosas desde el punto de vista bíblico en aquel entonces. Todos conocemos el pasaje de Jueces. Y hay una frase ahí que es pesada, y creo que se repite en 2 ocasiones. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es una evaluación de carácter teológico perfectamente clara. Nos está diciendo por qué acontecía lo que acontecía, porque no había rey en Israel. Es decir, que cada quien
hacía lo que le venía en gana. O por ejemplo en el libro del Éxodo, usted recuerda que dice, pero se levantó un faraón que no conocía a José. Ese es un comentario del autor, que es muy interesante y debe ser tomado en cuenta para la interpretación. La pregunta 3 dice, por ejemplo, ¿se dio esta historia como ejemplo o como advertencia? O sea, ¿sucedió? ¿O fue una parábola? ¿Fue una metáfora? ¿Fue una mera ilustración? Advirtiendo a los oyentes. Y luego, después de esas 5 preguntas, nos suelta otras 3 preguntas. Dice, otras preguntas deben formularse para aplicar la palabra de Dios a una congregación contemporánea como hoy, en una situación diferente a la de aquellos a quienes la revelación se dio originalmente. ¿Cuál fue el escenario de comunicación en el que la palabra de Dios llegó la primera vez? Lo tenemos ahí en la historia. Y entonces nosotros podemos compararlo con el momento actual. ¿Cuántas veces hemos llegado a una ranchería, a una población donde no hay ningún testimonio? Cada vez es más difícil encontrarlo. ¡Qué bueno! Pero ha habido ocasiones en que no conocemos. Una vez andábamos en un viaje misionero y algo necesitábamos de agua o no sé qué. Y nos paramos en una ranchería, en un camino perdido, desértico en el sur de Nuevo León, en nuestro estado. Y se bajó alguien de ellos, era un muchacho, un joven apenas que empezaba a viajar con los equipos misioneros y preguntó que si podíamos conseguir agua o gasolina, no me acuerdo qué cosa, pero como nos dijeron que no, que en tal parte, entonces él quiso ser evangelístico, sacó un folleto y les dijo, mire, para que conozca usted a Jesús. Y la persona que le entendió como que si le preguntaban que si conocía a Jesús. No, dijo, Jesús no vive aquí, pues va a vivir en alguna otra ranchería, porque aquí no vive. Pensando que era una persona. Sin embargo, ahí estaba un tremendo letrero de Coca-Cola, la pausa que refresca. O sea, la Coca-Cola sí había alcanzado aquel pueblo, pero Jesucristo con su mensaje no lo había alcanzado. Es un escenario entonces que nos está diciendo ahí. Y como esta vienen otras preguntas más. ¿Cómo podemos identificarnos con los hombres y las mujeres de la Biblia al escuchar ellos a la voz de Dios y responder o no responder en su propia situación? Hay muchos casos de esos en la Biblia. Otras 4 preguntas y luego todavía otras 3 en la última página, página 59. Estas preguntas son pero bien confrontativas. ¿He entendido correctamente los hechos del pasaje que... Todavía estamos con el pasaje que escogimos para predicar. Todavía estamos con él. Ya sacamos la primera, segunda, tercera etapa. Estamos en la parte final de la 4ª etapa. Y la pregunta es, ¿he entendido correctamente los hechos? ¿Y he formulado en forma adecuada las preguntas en este asunto? ¿Pueden estas preguntas formularse de otra manera? En forma tal que surgieran otras cuestiones. Yo he estado trabajando junto con ustedes en el pasaje de Efesios 4. Y tengo algunas otras sugerencias que compartir con ustedes como grupo. Yo estoy trabajando en un mensaje con miras a predicarlo yo algún día en la congregación en la que yo sirvo, o quizás en otra, pero usted tiene también toda la libertad de hacerlo. Y aquí hay una pregunta bien pesada. ¿Es la teología que yo sostengo verdaderamente bíblica, derivada de una exégesis, estudio, disciplinada y de una exacta interpretación de los pasajes bíblicos? Porque si no, entonces estoy completamente, como dice el dicho, echando para la plaza. Estoy maltratando, estoy mal aplicando, estoy explicando mal un pasaje bíblico y eso me va a traer muy serias consecuencias. 5 preguntas seguidas de otras 3 y luego de otras más que el autor nos plantea. Y todo esto nos lleva entonces a nosotros como expositores, nos lleva al desarrollo de la idea homilética. Estamos tratando entonces de juntar toda la información que podamos respecto del pasaje para poder ya expresar aquí un reto o un desafío o un propósito bien claro a nuestra audiencia. Estamos, dice en la página 61, en la parte superior dice, una idea, y está hablando de cómo aplicarla, para cómo transformar ya toda la información de la idea exegética para transformarla en la idea homilética, ¿verdad?
o que también le llamamos la proposición. Dice, si tomáramos el pasaje de 1 Timoteo 4, 12 al 16, la idea exegética podría expresarse como sigue. La idea exegética, ¿se acuerda qué dice el pasaje y qué dice acerca de lo que dice? Pablo exhorta a Timoteo a ganarse el respeto a su juventud, siendo ejemplo en sus acciones y motivos y siendo diligente en el ministerio público de las Escrituras. ¿Qué dice el pasaje? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los fieles, y etcétera, etcétera. Y aquí está entonces la traducción de eso. Esa es la idea exegética. La traducción homilética o la expresión homilética o la expresión de propósito podría ser: los jóvenes ganan el respeto dando atención a sus vidas y a sus enseñanzas. Los jóvenes ganan respeto dando atención a sus vidas. Imagínese usted que usted es un pastor de 20 años y que en la congregación hay gente que le duplica en edad, hombres y mujeres mayores. Usted es soltero y hay muchos casados. Dice, yo no puedo ministrar aquí. No, pues sí puede. ¿Pero cómo? Bueno, trabajando en su propia vida, trabajando en sus enseñanzas, asegurándose que lo que usted está compartiendo con los hermanos es una cuestión correcta, estudiando al máximo, procurando ser bien por ciento clarito. Y de una forma u otra la gente empezará a mostrarle su respeto. Dice, a veces la idea homilética será más contemporánea y menos ligada al fraseo del texto. En una exposición de Romanos 1 al 17, que es un pasaje bien pesado, James Ross la captura con la frase: cuando el efecto del evangelio es supremo en la iglesia, la fuerza del evangelio es imparable en el mundo. ¿Qué estamos haciendo? La idea exegética, otra vez, que estamos desarrollando, va a desembocar en algo que llamamos la idea homilética, también llamada el propósito del mensaje. Y es un reto, es algo que usted quiere que la gente, yo a menudo digo, si no recuerda más, recuerde esta frase, anótela por ahí para que no la pueda olvidar o para que la pueda leer constantemente. Y entonces aquí en toda esta página 61 viene ejemplos de diversas, usted puede revisar esto, de diversas maneras en que la idea exegética se convierte en la idea homilética, y la página termina diciendo: puesto que la idea homilética emerge, fíjense en esto, después de un intenso estudio del pasaje y extenso análisis de la audiencia, conseguir esa idea y expresarla con creatividad es el paso más difícil en la preparación de sermones. A veces pensamos que escoger el pasaje es lo más difícil. A veces pensamos que meternos en la investigación, en el idioma, en todo eso es lo más difícil. No, pero ahora ya tiene usted todo eso, ya lo domina, ya piensa, ya sueña, ya lo tiene bien dominado. ¿Cómo se lo comunico a la gente en una frase que pueda ser de impacto? Y dice el autor terminando: cuando la idea surge en la mente del predicador clara como una noche de luna sin nubes, él ya tiene el mensaje que ha de predicar. Ya le dio al clavo. Ahora, le digo yo, ojalá y fuera tan sencillo como se lo platico, pero en realidad no es tan fácil. Lo que hemos hecho es realmente ya avanzar a la quinta etapa de nuestro estudio, que dice así, etapa 5, página 60. A la luz del conocimiento y experiencia de la audiencia, medite en la idea exegética y exprésenla en la oración más exacta y memorable posible. Lo leo de nuevo. A la luz del conocimiento y experiencia de la audiencia, usted mide a la audiencia, usted sabe que no son muy capaces, muy preparados, o que tienen mucha preparación y usted los conoce. Medite en la idea exegética, qué es lo que dice el texto, cuál es la idea que comunica, y exprésela en la oración más exacta y memorable posible. Y nos enfatiza que nosotros no debemos tener en poco el impacto de una idea correctamente expresada. Necesitamos nosotros pensar en eso. Por eso el autor nos decía, ¿verdad?, que es una de las cosas más difíciles y más pesadas. Pero cuando ya lo tiene, ya
terminó por esa etapa su trabajo. 5 etapas. Quiero resumir aquí un par de cosas nada más. La primera es que en la página 62, por si usted se pregunta qué es la cuestión de qué es la idea homilética, la página 62, en la sección de conceptos nuevos, viene ahí, dice, idea homilética, fíjese, la expresión de un concepto bíblico de tal manera que refleje la Biblia correctamente y se relacione en forma significativa con la congregación. Esa es la idea homilética o proposición. Usted va a tener que repasar y repasar y repasar todo esto y hacer no pocos intentos, no pocos ejercicios. Un rato más vamos a hablar acerca de una idea homilética muy bien expresada. Pero antes también quiero decirle que le quiero encargar una tarea. Sobre todo estamos hablando de los alumnos de la clase. Tomen nota, jóvenes. La tarea consiste en esto. En la página 62, 63 y 64 viene un ejercicio. El ejercicio dice, determine el sujeto y el complemento en los siguientes ejercicios. Primero, ya eso ya lo conocemos de tiempo atrás. Además, indique qué pregunta funcional cree usted que cada autor plantea. ¿De qué estamos hablando aquí? Hay 3 preguntas. Y lo que quiero es que diga usted aquí, dice sujeto tal, complemento tal, y eso le da forma a la idea exegética. Pero luego, pregunta operativa a la que responde. ¿Qué va a responder usted ahí? Va a decir usted, según mi análisis, la pregunta aquí es de ¿qué significa eso? O es una mera explicación, lo que el pasaje necesita. O tal vez diga usted, no, según mi análisis, la pregunta está diciendo, ¿es cierto? Está apelando a la validez. Bueno, correcto. O tal vez usted puede decir una tercera. No. La pregunta de desarrollo es, ¿qué importancia tiene? Ahora, déjeme advertirle, son 8 preguntas, 8 ejercicios, un ejercicio de 8 partes. Y los temas son tan casuales que vas a decir, por favor, no me ponga usted a hacer eso. Mire, por ejemplo, aquí le va el primero, nada más para que lo tenga en mente. Hay que sacar el sujeto, hay que sacar el complemento y hay que sacar la idea, la pregunta de desarrollo. Este se lo voy a leer porque es el más breve. La razón por la que no... ¿Ha oído el dicho ese que no se puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo? A un cuñado mío que ya murió decía, chango viejo no aprende maroma nueva. Y eso lo decía justificando que los que ya somos viejos ya es muy difícil que cambiemos. Pero, ¿podemos cambiar? Claro que podemos cambiar. Y decía mi cuñado, porque chango viejo no quiere aprender maroma nueva. Ese es todo, cabezudo el chango. Pero aquí la pregunta dice, la razón por la que no se pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo no es que sea incapaz de hacerlos. Es porque está muy contento con su dominio de los que ya sabe. Y piensa que aprender otros es cosa de cachorros. Además está ocupado pagando la hipoteca de su casa de perro. Ahora, esa es una declaración. Esa es una frase. Haga cuenta que es un pasaje bíblico. Y usted va a decir, ok, aquí el sujeto es este. ¿De qué está hablando? El complemento es este. Está diciendo esto y esto y esto. ¿Cuál es la pregunta de desarrollo? No está sencillo. No está sencillo. Vamos a hacer una cosa. Usted mándeme el resultado de su ejercicio a mi dirección de WhatsApp. Pero asegúrese que me llegue a mí. Pero mándemelo antes. Hoy es el día 29 de mayo. Mándemelo antes el próximo miércoles, será 6 de mayo. Mándemelo antes del 6 de mayo o del próximo miércoles, sea que sea. Ya estamos el primer miércoles de mayo. Mándemelo hasta el martes en la tarde, yo todavía lo recibo. Y en todo caso trataremos de verlo en la clase del miércoles, o si no, yo me pongo de acuerdo con usted de alguna forma para hablar de ese ejercicio. Lea todo el resto del capítulo. Le hemos dado mucho tiempo y mucha atención a este capítulo. Lo hemos ilustrado como pocos y hemos tratado de desarrollar todo esto. Pero es importante que usted también ponga su parte. Ahora,
Sé que me he avanzado un poquito en el tiempo, pero quiero darle unos minutos, si me lo permite, unos 10 minutos no más, para que veamos lo que hemos hecho aquí con nuestra tarea de Efesios capítulo 4. Al menos yo sí he estado trabajando y quiero compartir con usted algunos de mis hallazgos. Hemos estado trabajando en este pasaje de Efesios 4. Dijimos que íbamos a definir si era del 17 al 19 o del 17 al 21. Eso está por verse. De todos modos, estamos trabajando todo el pasaje por lo pronto. Hemos sacado ya la idea exegética, desglosándola en el sujeto y su complemento. A reserva de modificaciones, dice sujeto: Pablo advierte a los efesios a no andar como los gentiles. Podríamos cambiar advierte por requiere, demanda, testifica. Habrá que escoger la palabra más exacta. Complemento: para persuadirlos, describe en términos muy negativos ese camino ampliamente. Y es lo que Pablo hace en el pasaje. Pablo comienza diciendo: por tanto, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, y luego procede a decir una serie de cosas de cómo andan los otros gentiles. No quiero que anden como ellos por esto y esto y eso. Así andan ellos, ustedes no. La idea exegética entonces la tradujimos o la formamos de esta manera. Pablo exhorta solemnemente a los efesios a que ya no vivan como los gentiles en la vanidad de su mente. Acuérdense, tenemos que ser breves. Y aquí dijimos que eran 18 palabras para la idea exegética. La gente que está escuchándole no tiene manera de ver sus notas, a no ser que usted se las revele, se las preste. La gente que está escuchándole simplemente le escucha y escucha ideas. Y usted tiene que ser lo más claro en las ideas para que la gente le entienda. La idea homilética, propósito o desafío o reto, como usted le llama, y esta nos gustó y la tomamos prestada de alguien. Los que son cristianos no pueden seguir viviendo como los que son del mundo. Ah, caray. Los que son cristianos no pueden seguir viviendo como los que son del mundo. ¿De dónde somos nosotros? Ya después seguimos el formato del sermón expositivo con preguntas y transiciones. Pero, como estábamos en la etapa de lea el pasaje, analícelo, estudie, haga sus anotaciones, etc. En la sesión pasada yo les preguntaba, ¿qué quiere decir mente? ¿Qué quiere decir vanidad? Entonces lo que hice yo fue, me tomé mi diccionario bíblico paso por paso y empecé y saqué todas estas notas por aquí y por acá para que podamos nosotros tener esta información. Con todo gusto se la comparto. Es bastante material para que usted lo tome ahorita aquí sobre la marcha. Mejor le digo, déjeme trabajarlo y lo pongo en nuestra dirección de WhatsApp seminario para que ustedes lo tomen. Le voy a poner ahí un encabezado que diga apunte para alumnos de homilética. Apunte para alumnos de homilética. Y le voy a poner ahí ejercicio. Van a estar los significados y todo eso simplemente ahí anotados. Ahora, no está todavía desglosado ni muy bien desarrollado. Usted va a tener que trabajarlos. Pero aquí viene una explicación de lo que es mente, vanidad, el andar, entendimiento, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19, los cuales, pues, que perdieron sensibilidad, lascivia, todo eso. Fueron varias horas de trabajo, aún en mi caso. Pero lo hago con todo gusto para que usted lo pueda tener. Y espero que le pueda servir. Por lo pronto, no me queda más que exhortarle, porque ya con esto estamos dando por terminado el capítulo 4. La semana próxima, en la próxima sesión, estaremos viendo el capítulo 5. Y eso concluirá nuestro programa semestral. Y después de eso vendrá ese ejercicio
tan esperado por los alumnos al final del semestre, en el cual los maestros tenemos una herramienta para medir el aprovechamiento de cada uno de nosotros a lo largo de estas 15 o 16 sesiones. Lo vamos a disfrutar y sobre todo vamos a aprender. Ha sido un placer compartir con ustedes en esta ocasión y tenemos una cita justamente la semana próxima en este mismo lugar, a la hora que sea más práctico para usted. Que Dios le bendiga, estudie mucho, lea el capítulo 4, no lo eche en saco roto. Hasta la próxima.